Buenos días. Bueno, en primer lugar, decirles que para mí es un honor y es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo he vivido entre gente que se dedica a los museos y a la educación, y esto para mí es, en fin, es mi trabajo, pero es también lo que me gusta. Yo quiero agradecer a las instituciones que me han invitado. No sé qué méritos han visto y no sé realmente por qué me han invitado. Voy a intentar responder a ese lema de ese quinto congreso. Vamos a ver, la palabra educar, yo voy a empezar por cosas muy simples. Es una palabra confusa, porque tiene muchos sinónimos, pero no indican lo mismo. En patrimonio, una cosa es informar. Yo informo, les informo, les transmito una noticia o algo que les servirá para ir al lavabo o para ir a la cafetería. Otra cosa es difundir. Lo hacen los medios de comunicación. Es ponerle un altavoz a la información. Otra cosa es interpretar el patrimonio. Bueno, es como los músicos, ¿no? Interpretan partituras. Cada cual la interpreta quizá de una forma distinta y parten de la misma partitura. Otra cosa es enseñar. Bueno, nos enseñan a hacer cosas, nos enseñan a andar por el mundo, pero fíjense, educar es otra cosa. Educar es transformar. Es decir, no hay acto educativo si no hay cambio. Hay que producir un cambio. El educador es el que produce un cambio. Entonces, educar con el patrimonio, ¿qué será? Es producir un cambio. Es decir, ves las cosas distintas después de pasar por ese episodio que es un museo. Esto es lo que debería ser. Entonces, el acto de educar es, en el fondo, es la necesidad de producir cambios en las personas. Nosotros, si nos dedicamos a la museografía y a una museografía que llamamos didáctica, es porque pretendemos producir cambios. Sin eso no hay educación, ¿no? Por lo tanto, tomen la palabra educar en ese sentido, porque es el que, por lo menos yo aquí le voy a dar ese sentido. Miren, yo provengo de un grupo de investigación, por supuesto, no soy solo, ni soy el más importante del grupo. Nosotros nos hemos dedicado a teorizar sobre los museos y a fabricar museos. Hemos fabricado muchos, buenos y malos. Siempre hemos intentado fabricarlos, producirlos desde la didáctica. Un museo se puede producir desde muchos ámbitos, ¿no? Desde la didáctica. Es decir, desde esa técnica que va pareja a la educación. Entonces, en el grupo de investigación hay gente joven que, una vez hechos los museos, incluso con los museos viejos, se dedican a investigar qué está ocurriendo. Y yo les voy a mostrar 5 o 6 investigaciones recientes del último lustro que se han realizado en el seno de nuestro grupo. En fin, son investigaciones paralelas que han funcionado en paralelo
y a partir de ellas voy a estructurar las 4 cosas que pensaba decirles. Mire, la primera investigación que les quiero comentar muy brevemente se debe a la doctora Neus Sallés. Neus Sallés hizo algo que nosotros queríamos hacer hace mucho tiempo. Evaluó a un grupo importante, numeroso, de alumnos que habían sufrido un proceso de enseñanza, en ese caso de la historia, de una forma rara. Es decir, no habían estudiado la historia de la forma que habitualmente se estudia, una historia cronológica, etcétera, etcétera. La habían estudiado de una forma muy rara porque habían participado de una experiencia que se trataba de construir ellos la historia. Es decir, como decía un viejo académico español del siglo XIX, Rafael Altamira, decía a los profesores de historia: no les deis la historia como un plato precocinado que ellos solo tienen que consumir. Ellos tienen cabeza, enseñadles a construirla. Bien, pues ella estudió eso, pero no investigó los alumnos después, cuando tenían 14 años, los investigó 30 años después. Es decir, esta experiencia se inició hace 30 años. Las promociones que salieron de los institutos de secundaria hace 30 años. Por lo tanto, hoy son adultos, algunos, no digo jubilados, pero casi. Y entonces los persiguió e investigó qué había ocurrido. Y el resultado de la investigación sorprendió. Sorprendió porque se acordaban de todo, porque les apasionaba la historia a la gran mayoría. Entonces, leyendo su trabajo de investigación, que es exhaustivo, uno se da cuenta de que es posible educar de forma distinta. Pienso que es el primer resultado del trabajo de esta joven investigadora nuestra, pero que, nos enseña que hay formas de educar sin aburrir, interesando, creando. La segunda investigación que les quiero mostrar, lo haré muy brevemente porque en 40 minutos no hay tiempo, ¿no? Pero es de la doctora Naira Llong. También forma parte del mismo grupo y Naira Llong se dedicó a estudiar los museos de indumentaria. Recorrió los museos de indumentaria de Europa, algunos de los americanos, y los estudió desde la óptica de la didáctica del objeto y creó un poco las bases de lo que nosotros llamamos didáctica del objeto. Estudió la indumentaria como herramienta para educar en historia, educar en la continuidad y el cambio, procesos fundamentales para quien quiera conocer esa materia que estudia el pasado, ¿no? La tercera investigación que les quiero presentar es de la doctora Laia Coma. Laia lo que hizo fue recorrer las ciudades educadoras españolas, que son muchas, las recorrió todas durante 3 años, investigó lo que estaban haciendo, cómo se utilizaba el patrimonio para educar, cómo se utilizaba bien o mal, y con toda esa información modelizó las actividades, hizo una modelización. Ese trabajo es muy importante porque un poco nos indica, es como nuestra tabla periódica de los elementos en tratamiento del patrimonio al aperto, al aire libre, ¿no? Nos indica todas las posibilidades existentes, sus pros y contras, y nos muestra ejemplos en algunos casos precisos y exhaustivos. Ese trabajo a mí me interesó especialmente porque presentaba por primera vez una especie de vademecum, todo lo que se puede hacer en este momento. La cuarta es Clara Marriera. Clara trabajó, estoy presentando investigaciones aparentemente distintas, pero todas apuntan a lo mismo. Trabajó en un proyecto
de comparar lo que los usuarios, en ese caso no se trataba de usuarios infantiles o juveniles o adolescentes como los casos anteriores, sino todo tipo de usuarios, de los que visitan yacimientos arqueológicos, por supuesto la mayoría al aire libre, ¿no? Entonces, estos yacimientos arqueológicos que se visitan, ella investigó cuando están musealizados, cuando están presentados al público de una forma convencional, fosilizada, es decir, sin tocar nada, con los cartelitos, y cuando ha habido una intervención didáctica en reconstrucción patrimonial. Y entonces el resultado, bueno, a mí me sorprendió, pero sorprendió a todo el mundo, al tribunal que juzgó su investigación, entre otros, ¿no? Porque lo que demostró sin género de dudas es que en los yacimientos al aperto, sin intervenciones de ese tipo, didácticas, reconstructivas, no solo no se aprende, sino que se desaprende. Es decir, la gente sale de esas visitas o bien no habiendo aprendido nada o saliendo más confundida de lo que entró. Y eso sorprendió. La doctora María Fedeu hizo una cosa aparentemente muy simple, que fue investigar a través de una gran población. En ese caso creo que tomó las escuelas, tomó una línea de escuelas para que fuesen todos iguales. Creo que tomó las escuelas de los jesuitas, toda una línea, ¿no? Todos los distintos colegios que tenían, los caracterizó, y entonces estudió lo que gusta y lo que no gusta en arte. ¿Y saben a qué conclusión llegó? Que el arte visual, me estoy refiriendo a las artes visuales y plásticas, les ocurre como la música. Es decir, gusta lo que has oído más, gusta lo que has visto más. Es algo que parece obvio, pero bueno, no nos habíamos dado cuenta. Y la última es una investigación que está en curso y se debe a Victoria López. Victoria López ha hecho lo siguiente, está haciendo lo siguiente. Ha tomado un museo pequeño, un museo de esos de clásica colección de pintura de género. Un señor coleccionista, notario, regala una colección a un ayuntamiento. El ayuntamiento se ve la obligación casi de enseñar, de museizar la colección. El alcalde pensaría que muerto, otro muerto más, ¿no? A mantener por el ayuntamiento una colección de pintura, de paisajes, etc. Y es un museo que ciertamente casi no va nadie. Esas, en fin, 3 o 4 personas que pasan al día, algún fin de semana, algún jubilado, y de vez en cuando alguna escuela que van cautivos porque la maestra o el maestro les acompaña. Eso es algo muy normal y ustedes lo conocen muy bien. Pues bien, tomó ese museo y hizo una prueba muy simple. Colocó a 12 cuadros códigos QR, pero colocó códigos QR de 2 tipos, unos rojos y otros negros. Los códigos rojos, eso no lo decía, los códigos rojos mostraban una visión del cuadro absolutamente heterodoxa, absolutamente heterodoxa, es decir, subjetiva, discutible. Y los cuadros negros mostraban una visión académica. Y entonces sembró de códigos QR los accesos al museo y tal. Entonces eso ha ocurrido este año. Un poco como con las hormigas cuando invaden la casa, ¿no? Que aparecen 2 o 3 hormiguitas, entran, luego ves que van 3 o 4 más, y van llegando, ¿no? Eran adolescentes que iban con sus iPhones, que habían visto que había códigos QR que les invitaban a ver cosas raras, y entonces iban entrando. Dinamizó el museo
De una forma, ya saben ustedes que los códigos QR no cuestan nada hacer, o sea, se pueden fabricar, ustedes los pueden fabricar en su ordenador, ¿no? Y la impresión es una impresora normal, es decir, no fue la experiencia más barata de todas las que hemos hecho. Bueno, lo único que tuvimos que hacer fue comprarle algunas tablets al museo, pero no tenían presupuesto, y entonces, claro, si va alguien y no tiene un teléfono y tal, pues entonces es facilitar 4 o 5 tablets al museo para que pudiesen experimentarlo quienes iban con un teléfono que no funcionara en ese sistema, ¿no? Bueno, cada uno que entraba en esta investigación, al final se le pedía que online mismo rellenara una encuesta de satisfacción que le había gustado más. ¿Saben lo que les gustó más? Los códigos rojos. Los códigos rojos. Y estamos procesando esa información, ¿no? Es una información que es lenta de procesar porque la estadística se va modificando cada día, ¿no? Pero bueno, de las ANOVAs que se han hecho estadísticas, creo que la mayoría son positivas, es decir, que están indicando que la hipótesis está cumpliendo, es decir, cuando les explicamos cosas que atacan a su emotividad, que atacan al pensamiento subjetivo, que al fin y al cabo es el pensamiento auténtico, ¿no? Bueno, ¿por qué les he contado yo esas 5 o 6 investigaciones? Bueno, porque la innovación en museografía es eso. Hay que hacer eso, ¿no? Tenemos que, sí, fabricar museos, instalar, pero hay que probar, pero hay que comprobar. Y hay que ver el resultado, y hay que ver qué funciona y qué no funciona, porque ese es el único camino que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, visto eso, y como resultado de esas 5 o 6 cosas que les he contado muy brevemente y que, en fin, soy incapaz de resumir más, yo les voy a hablar ahora de 3 o 4 cosas, ¿no? Primero, la primera cosa, la necesidad de una didáctica del patrimonio lúdica. Ese va a ser el primer punto. Didáctica del patrimonio lúdica. La segunda es la importancia de los guiones museológicos, la importancia del guión. El tercero, la necesidad de desarrollar en los museos una didáctica del objeto. Esas 3 cosas, que ninguna de las 3 es una novedad. Y una conclusión, hay que educar con y para el museo, esa conclusión, un poco que creo que es necesario plantear. Vamos al primer punto, necesidad de una didáctica del patrimonio lúdica. Bueno, nuestro padre, me refiero al padre de los didactas, es Comenius. En este museo supongo que sabrán bastante de él. Comenius define la didáctica, ¿no? Ya la definió en ese lejano siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII, ¿no? Cuando dijo que era un artificio universal, aplicado, por lo tanto, a todo tipo de personas, ¿no? Artificio universal, ese lenguaje del siglo XVI a veces, para enseñar al máximo número de personas, a todos, el máximo número de cosas, de una forma, dice él, eficaz y divertida. Esa es su definición. No sé de quién la aprendió. Probablemente él se inspiraba mucho en Lutero, no sé. Pues vamos a ver, necesidad de una didáctica del patrimonio lúdica. Miren, de todos los mecanismos que tiene la cultura humana para integrar a los niños y a los jóvenes, el juego es de los más importantes. Supongo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y no solo de los niños y los jóvenes, pero yo ahora me referiré a ellos. El juego es el más importante. En realidad, el juego es un ejercicio, se puede definir, ¿no?, como un ejercicio recreativo sometido a reglas según el cual se gana o se pierde, ¿no? Por lo tanto, el juego está siempre reglado. Hay unas reglas para jugar. Cuando uno se salta las reglas, deja de jugar. Y bueno, y hay juegos en los que no se gana ni se pierde, pero en el juego, miren, cuando un juego no se gana ni se pierde,
Le llamamos, los que venden juegos se llaman juego didáctico, no compren nunca, es aburrido. No, los juegos se gana y se pierde, como en la vida. En realidad, jugar consiste en sacar ideas de su propio contexto, ¿no?, y aplicarlas a otro. Las sacas de un contexto y lo aplicas a otro. Lo sacas de un contexto que tiene riesgo real y lo aplicas a un contexto que no tiene riesgo. Esa es la verdad, ¿no? Puedes jugar a lo que sea, ¿eh? Cuando juegas, normalmente no tienes riesgo, o tienes menos riesgo. Bueno, hay juegos muy brutos, pero no me refiero a estos. Por lo tanto, el juego es una de las mejores formas de aprender conceptos propios de la cultura en la que estamos sumergidos, ¿no? Y eso, insisto, tanto para adultos como para niños y niñas, ¿no? Es una de las mejores formas para aprenderlo, ¿no? Una buena parte de las cosas que nosotros sabemos las aprendimos jugando. Y si no, hagan ustedes memoria. Además, los juegos, que en gran parte son simulación, estimulan siempre el pensamiento divergente, que es fundamental, ¿no?, para comprender el mundo, ¿no? Es una herramienta. Hay que tomar decisiones en el juego continuamente, y a veces son decisiones igualmente lógicas, igual que ocurre en la vida. Tomamos decisiones cuando uno tiene un absurdo y una evidencia. Eso no es una decisión. No es una decisión. La decisión es cuando tienes dos opciones igualmente válidas. Ahí está la complejidad de la decisión. Pues el juego es eso, ¿no? Claro, después de todo lo que les estoy recordando de lo que es el juego, es difícil pensar que se puede renunciar al juego como herramienta didáctica. ¿Quién fue el que dijo que los museos son cosa seria? ¿Quién dijo eso? El patrimonio se puede mostrar perfectamente mediante el juego, de la misma forma que aprendemos un montón de cosas mediante el juego. Fíjense, la guerra se enseña a través del juego. ¿Cómo creen que aprenden los militares en sus academias? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo aprenden a lanzar sus cohetes? ¿Cómo aprenden a pilotar sus naves? ¿Cómo aprenden a pilotar sus tanques? Con juego. ¿Por qué? Porque es lo más eficaz. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos a las otras áreas? ¿No? La didáctica, entonces, que no se basa en el juego. Cuando en la didáctica nos encontramos que se aburren, miren, o no es didáctica o es una estafa. La didáctica, lo aburrido no es lo contrario de serio, no es lo mismo que serio, ¿no? Esta sería la primera cuestión, la necesidad de una didáctica del patrimonio lúdica. Nosotros defendemos eso. Sí, en los museos, en donde podamos, debemos introducir el juego. Nuestra intervención debe ser lúdica, debe ser divertida. Lo divertido no es lo contrario de riguroso, lo divertido es lo contrario de aburrido. Y sobre el aburrimiento no se ha construido nunca ningún pensamiento creativo. O sea, no nos confundan. Aburrido no es lo contrario, o no es, perdón, bueno, ya me he liado. ¿Me entienden ustedes? Bueno, entonces vamos a los guiones. La primera cuestión. No se asusten, ya queda menos, La segunda cuestión es los guiones. Mire, la acción didáctica debería empezar cuando se construye el museo.
Cuando el arquitecto les da a ustedes un museo construido con las vitrinas colocadas, a veces la acción didáctica ya no es posible. Ya empezamos mal. Es común, no sé si en Chile les ocurre lo mismo que ocurre en muchos países de Europa, entre otros el nuestro, ¿no? Que los museos los planifican, bueno, se deciden en organismos públicos, los planifican los arquitectos. Los arquitectos hacen sus diseños normalmente buenos, a veces no, pero dejamos que los diseños de los arquitectos son buenos, ¿no? Pero una vez están construidos, es entonces cuando entran los museólogos y entonces cuando entran los didactas. Y los didactas entran al final. Y al final dicen, mire, pónganos las cosas didácticas. Mire, ya no tiene remedio a eso ahora. Usted ha construido un mausoleo. Ponga el muerto dentro. Ya no es para nosotros. ¿Entienden? Tenemos que reivindicar eso. Tenemos que estar en el momento inicial. De la misma forma que cuando un arquitecto tiene que construir un centro comercial o multicines, bueno, tiene unas normas que tiene que cumplir, tiene unos protocolos que evidentemente cumple, ¿no? Cuando se debería construir un museo, debería haber también protocolos didácticos. Porque no es igual un recorrido lineal. Depende de lo que quieras enseñar, depende del objetivo, depende de cómo lo quieras mostrar. Cuando nos presentan ya el museo construido, no se trata de meter ahí dentro maquinitas interactivas, ¿no? El toca, eso no sirve para nada. No, esta no es la solución. Entonces, por lo tanto, bueno, unas ciertas normas didácticas elementales, lógicas, que se deberían respetar. Bueno, vamos adentrándonos en ese segundo tema, ¿no? El museo se basa en objetos que almacena, conserva, investiga, expone. Eso lo sabemos muy bien. Sin embargo, si estos objetos no están unidos por un argumento, si no hay un guión, es como un montón de ladrillos. Un montón de ladrillos no es una casa, es un montón de ladrillos. Cuando el arquitecto planifica, concibe la forma, entonces puede empezar a ser una casa, ¿no? Pues el museo es igual. Un museo, hay un montón de objetos, muy bien, pero los objetos en sí mismos no son el guión. El guión lo tenemos que dar nosotros. Y en ese caso, eso no es distinto de las artes escénicas, ¿no? No es distinto de una obra de teatro, de una película. Miren, puede ser divertido, puede ser trágico, puede ser como quieran, puede ser una tragicomedia el guión. Depende del museo, depende de lo que quieran enseñar. En la vida no todo es serio. Depende. Pero lo que no es posible es que no le pongan guión. Porque si no le ponen guión no servirá para nada. No sirve. Sí, hay películas sin guión, pero bueno, hay alguna que no tiene guión, ¿no? Alguno lo intentó, pero fracasó, ¿no? Pues, ¿y por qué los museos y los museólogos nos empeñamos a crear colecciones sin guión, como los escaparates de los grandes almacenes, pero con una desventaja, que los grandes almacenes puedes comprar, en el museo ni eso? Entonces, nuestra técnica no es la de los escaparatistas, es la de los guionistas. Hay que meterle guión ahí. Sí, y los guiones museológicos, insisto, pueden ser trágicos, cómicos, como ustedes quieran. Es evidente que en ese Museo de la Memoria que tienen ustedes así al lado, nadie se le ocurre un guión cómico. Es evidente que el guión que toca ahí es trágico. Pero trabajar en el museo es trabajar continuamente en los guiones.
Bueno, normalmente esos guiones, voy a entrar un poco en los guiones, nada, 5 minutos. Los guiones normalmente pretenden transmitir contenidos conceptuales, es decir, son las cosas que hay que explicar. El concepto es lo que, en el fondo, lo que deberíamos saber, ¿no? Es decir, ¿qué quiero comunicar? Yo quiero comunicar ideas, quiero comunicar conceptos, pues vamos a llamarle de forma similar a como se hace en la enseñanza, pues vamos a llamarles guiones conceptuales, ¿no? Bueno, pues bueno, si hay que construir guiones conceptuales, hay que atender a los principios generales de la didáctica cuando se construyen conceptos, ¿no? No le veo gran diferencia entre construir un guión conceptual para un reportaje de la televisión o para el museo. No le veo grandes diferencias. De hecho, un buen guionista de televisión podría ser un buen guionista del museo si conociera los contenidos. Por lo tanto, vamos a ver esos principios generales de la didáctica que son más viejos. Yo, bueno, en fin, no les diré nada nuevo, nada que no sepan cuáles son, ¿no? Bueno, que los conceptos deben exponerse desde lo más simple a lo más complejo, que hay que empezar por ideas fundamentales y sencillas. No se puede empezar la entrada en el museo lo más espectacular, pero lo más complejo. No va así eso, ¿no? Hay que empezar siempre de lo simple a lo complejo, si no se entiende nada. Los conceptos hay que estructurarlos de modo que vayan de lo más próximo a lo más lejano, es decir, de lo conocido a lo desconocido. Puede que yo no, si quiero construir un museo del automóvil, nosotros trabajamos en los museos del automóvil, son muy divertidos y hay gente muy ingeniosa. En esos museos no empieces por una mecánica muy complicada, empieza por cosas muy simples, ¿no? Porque claro, no toda la gente sabe lo que es un pistón, ¿no? Ni un carburador. No, bueno, la gente normal, pues no siempre lo sabemos eso, ¿no? Bueno, tercer principio, a los conceptos hay que estructurarlos de forma jerárquica. No todos tienen el mismo valor ni la misma importancia, ¿no? Hay que saber jerarquizar el discurso, ¿no? Entonces, miren ustedes esa imagen que les he puesto. Es de una exposición sobre Mesopotamia. Bueno, todo es igual, aquí nada está jerarquizado. Bueno, eso para venderlo muy bien, está muy bien. Para el museo, bueno, el diseño me gusta, pero nada más. Los conceptos deben estructurarse con todo el rigor científico posible y esto es inexcusable. Ese es un tópico en el que a veces caemos, ¿no? La didáctica no presupone nunca banalizar los contenidos. La didáctica es hacer comprender el máximo número de cosas al máximo número de personas de una forma eficaz y divertida, no estúpida. Es decir, eso quiere decir, bueno, hay que bajar los contenidos. No. Tienes que explicar los contenidos. No, tu trabajo, porque educar no es vulgarizar, es distinto. Tenemos que defender el rigor en los contenidos. Si la didáctica significa disminuir los contenidos, estamos creando dos discursos, el discurso de los listos y el discurso de los tontos, el discurso de las élites y el discurso... No. Esta no es nuestra función. Bueno, pues, les voy a pasar esa diapositiva. Bueno, sin embargo, no solo hay conceptos. Los que educamos sabemos que una cosa es lo que hay que hacer, que hay que saber, y otras cosas son las que hay que saber hacer. Una cosa es saber y otra cosa es saber hacer. Saber hacer les llamamos procedimientos y la gente que se dedica a le llama método. Los métodos o procedimientos a veces no es lo mismo, pero los podemos tomar como sinónimos. Es decir, nosotros
le remito a lo que les dije de Altamira, el académico del siglo XIX, ¿no? No nos interesa enseñar a la gente, plantear a los ciudadanos o a nuestros conciudadanos platos precocinados. No, son disgustados, ¿no? Hay que enseñarles a construir ellos, hay que enseñarles la cocina, ¿no? Hay que enseñarles a cocinar. Por lo tanto, los procedimientos. Miren, si yo voy a no sé, yo soy arqueólogo, entonces mis ejemplos se me escapan siempre por ahí, me disculparán. Pero si voy a un yacimiento arqueológico y me dicen, mira, este muro es del siglo V y este es del III. Bueno, ¿y qué? Yo los veo igual. ¿Qué pasa? Es que eran muy pequeñitos, porque el muro es muy bajito, era muy pequeñito la gente. Miren, a mí lo que me interesa es que me digas por qué sabes que es del 3 y por qué sabes que es del 5. Eso es lo que me interesa. ¿Entienden? Nos interesan son los procedimientos, ¿no? Cerca de Barcelona hay una montaña muy rara, la montaña de Montserrat, quizá alguno de ustedes la conoce. Es una montaña de esas, un conglomerado que tiene una virgen negra, un monasterio dentro. Ese conglomerado es rarísimo, tiene una forma rarísima, como unos churros, ¿no? Entonces, en una clase, yo he hecho la siguiente experiencia, preguntarles, claro, una montaña se forma siempre en un medio acuoso si no es volcán. Bueno, ¿eso se ha formado en un río o en el mar? Sí, lo han estudiado, pero no se acuerdan. Este es un montón de montañas, no se acuerdan, ¿no? Entonces, el ejercicio es muy simple, es decir, vamos a ver, ¿quiénes vivís cerca del mar aquí, en la universidad? Cada uno 10 piedras de mar para la próxima semana. ¿Quiénes vivís cerca de un río? Cada uno 10 piedras de río. Son 30 o 40 y por lo tanto te plantean unos centenares de pedruscos, unos de mar y otros de río. Y entonces miras los de mar, miradlos, son todos planos. ¿Por qué? Porque el agua hace eso y los va erosionando y los va transformando en planos. Y el río hace esto y por lo tanto son todos esféricos o esferoides, ¿no? Bueno, pues entonces subid a la montaña de Montserrat, tomad 10 piedras y bajad. Porque yo las piedras siempre he visto que bajan, nunca suben las piedras, ¿no? Bajan, por lo tanto, id arriba, tomadlas de arriba, venid aquí y me las enseñáis, porque yo tampoco sé Montserrat si se formó en un delta o si se formó en el mar, yo no lo sé, yo no estaba, afortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué es lo importante? Es el método, eso se van a acordar siempre. Del otro se habían olvidado ya. Bueno, los procedimientos, por lo tanto, los contenidos procedimentales. Lo primero que hay que tener presente para eso es que una ciencia sin método, bueno, la historia, por ejemplo, la historia sin método, ¿qué es? Pero es un mito, ¿no? Son mitos, ¿no? A la ciencia le ocurre lo mismo. Por lo tanto, hay que enseñar el método. Claro, cuando los museos son científicos, es decir, cuando ustedes tienen el Museo de Ciencias Naturales, cuando tienen un museo que enseña la física, la química, nadie discute el método. Se supone, puede que no lo sepamos, pero hay un señor con una bata blanca que lo sabe, ¿no? Es decir, se le supone el método, ¿no? Pero entonces cuando les preguntas, ¿y la historia cuál es su método? Caray, entonces no lo sabemos. ¿Cuál es el método de la historia? Un señor que me lo cuenta, ¿qué me cuenta un señor? ¿Cuál es el método? ¿Cómo puedo yo saber lo que ocurrió? ¿Y por qué sé si me engaña o no me engaña? ¿Y hay una única verdad o es poliédrica la realidad? ¿Cuántos enfoques hay sobre las cosas, no? Me tenéis que enseñar eso, porque el método de la historia no es muy distinto del método de las demás disciplinas. Sin embargo, en nuestros museos de historia no enseñamos el método. Es muy difícil meter en la cabeza de nuestros colegas museólogos, enseñad el método, lo demás. Además, ya saldrá. Bien, lo importante, por lo tanto, los procedimientos, ¿no? Para una correcta didáctica, entonces, de los procedimientos, claro, del método, de cómo enseñar el método en el museo, pues también hay una serie de principios que tampoco me los invento y, por lo tanto, que son también bastante viejos y probablemente Comenius ya los comenta.
Hay que definir muy bien los procesos antes de explicar los pasos, ¿no? Un proceso es un camino, el camino hacia, hay que explicar los caminos, ¿no? Hay que ordenar rigurosamente los pasos, no se puede alterar el orden metodológico. Bueno, yo tengo primero que tengo que hacer. Tomo, por ejemplo, la historia, porque el resto de disciplinas, ustedes el método evidentemente resulta más conocido, ¿no? Pero en el caso de la historia, lo primero que tengo siempre son preguntas. Yo tengo preguntas. Yo quiero entender algo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Primero me pregunto qué ocurre. ¿Qué ocurre ahora? Y claro, no hay nada en el presente que no se pueda conocer mejor conociendo al pasado, ¿eh? Ya ustedes saben que el conocer el pasado no implica conocer el presente. Eso no es cierto. Muchos historiadores conocen el pasado y, sin embargo, no navegan bien en el presente, ¿no? Si el conocimiento de la historia fuese una maestra de la vida para navegar por el presente, otro gallo nos cantaría, pero no es cierto eso. Pero sí que es cierto al revés, Es decir, ninguna cosa del presente no se puede conocer mejor si conocemos su pasado. Cualquier persona, su presente se explica por su pasado. A los pueblos les ocurre lo mismo. Entonces, nosotros cuando enseñamos museos de historia, primero hay que hacer preguntas, luego hay que plantear hipótesis, ¿no? ¿Pudo ocurrir esto? ¿Qué ocurrió? ¿Esto? ¿Lo otro? ¿Cómo? Vamos a las fuentes. ¿Qué fuentes hay? Esta. ¿Fuentes materiales? ¿Fuentes textuales? ¿Fuentes orales? ¿Sí? ¿Y me engañan? ¿Todas dicen lo mismo? ¿O dicen cosas distintas? Dicen cosas distintas. Pues entonces, ¿qué ocurre? ¿Es que hay diversas visiones o alguien miente? Ese es el método de la historia, ¿no? Y, bueno, no lo voy a banalizar, pero más o menos va así. Hay que tener presente que un procedimiento implica saber hacer, por lo tanto, alguna cosa. Miren, esa fotografía me sirve para explicarles un museo muy rápidamente. Es un museo de la alimentación y lo saqué del País Vasco. Ahí hay buenos cocineros en el norte de la península. Y ese museo, que por cierto lo pensó un cocinero, estaba muy bien. Me gustó la idea. Claro, ¿cómo enseñas un museo de la alimentación? Aparte de dar consejos, ¿no? Pues bueno, miren, esto es una especie de self-service en el que hay los platos, ¿no? Pero los platos están fotografiados, ¿no? Vas con una bandeja y vas tomando lo que comerías. Antes tú has visto una serie de consejos y cosas, ¿eh? Y entonces al final vas a la caja a pagar. Y la caja es muy simple, porque cuando te colocas encima, es decir, cuando hay un sensor, ¿no? Y entonces todo lo que tú colocas en el fondo son códigos, ¿no? Y en función de los códigos, en vez de darte la cuenta, te da un mensaje y te dice, eres un idiota, ¿cómo te vas a comer todo eso? Por tu peso, claro, porque lo que tienes es una báscula, una balanza que te pesa y te mide con un láser, y tu altura y tal, lo que te comerías aquí, ¿eh? Y entonces, claro, quedas sorprendido porque te está diciendo lo que estás haciendo mal, ¿no? Bueno, para enseñar contenidos procedimentales, el museo ideal debería parecerse a un laboratorio. Da igual que sea de historia o de física. Cuando más se parezca al museo al laboratorio, mejor será. Miren, el museo este que tienen aquí está en Bruselas. Y bueno, yo no sé si ustedes conocen esos viejos instrumentos por los que a inicios de la Edad Moderna y sobre todo en la Edad Media se orientaban los navegantes, ¿no? Si saben cómo funcionaban, pero saber cómo funcionaba un astrolabio es una maravilla. Pero muy poca gente lo sabe. Y entonces, ¿para qué sirve? Bueno, vamos a ver, sirve para darte cuenta de muchas cosas. Miren, cuando queremos saber la hora, miramos una maquinita de esas, un reloj, ¿no? Y ¡pam!, ya está, ¿no? Bueno, pues en la Edad Media eso lo tenían más complicado. En la Edad Media eso estaba bastante más complicado, porque el astrolabio les daba la bóveda celeste, la posición de los astros, ¿no? Y evidentemente tardaban un poco más en saber la hora precisa que nosotros que miramos el reloj. Pero, ¿saben ustedes? Ellos podían calcular rápidamente la hora en cualquier día del año, y no del año presente, sino del año de los 200 años futuros. Es
decir, porque el astrodavio les permite calcularlo todo. En el fondo es un ordenador del espacio, ¿no? Claro, en cada invento perdemos cosas y ganamos otras. Nosotros hemos ganado en rapidez, pero hemos perdido cosas. No sabemos por qué es esta hora, no sabemos cómo se calcula la hora, no sabemos por qué nos dicen que empieza la primavera. Esto no les ocurría a la gente que sabía manejar el astrodavio. Les pongo eso como un ejemplo quizá un poco extempo, en fin, de contenidos procedimentales. Enséñales a manejar un nocturnario. ¿Cómo lo hacía un navegante para saber la hora que era cuando no se podía orientar por el sol porque era de noche? Por las estrellas. Es un aparato muy sencillo. Es muy sencillo, nada. Es cuestión de saberlo utilizar, ¿no? Bien. Finalmente, el aprender el método es siempre un proceso mental. Nuestra mente puede operar mediante inducción, es decir, yo puedo ir. El método puede ser una inducción de lo particular, voy a lo general, o puede ser una deducción de lo general, yo sé lo general, entonces analizo lo particular, ¿no? Me da igual el método que utilice, ¿no? Pero el esquema siempre es el mismo. Bueno, aquí está Komensky, supongo que en esta casa igual tienen uno de sus libros. Komensky es el que puso las bases de todo lo que estamos hablando de innovación, y yo le saco un libro que, bueno, ya ven, 1642 es este. Ha llovido mucho desde entonces, pero sigue siendo válido. Este es uno de nuestros referentes. El otro es de Crowley. Me estoy refiriendo ahora ya a la didáctica del objeto, al tercer y último punto. De Crowley, ¿no? Este hombre que también creaba centros de interés y a partir de ahí iba explicando el mundo. Su método sigue siendo válido. Lo estamos copiando. Estamos haciendo refritos de Crowley. Lo estamos descubriendo como quien descubre paraguas cada mañana, ¿no? Esta es una de nuestras bases. Y Montessori, la otra que enseñaba con los objetos, ¿no? Es decir, cuando nosotros vayamos a plantear la didáctica del objeto, tercer punto que ahora vamos a hacer ya para terminar, piensen, estos son nuestros referentes. Ya sé que luego está Gardner, están muchísimos más, ¿no? Pero no los pierdan de vista porque siguen siendo faros, siguen siendo gente que no falla. Y estamos en un museo de la educación, ¿no? Les pongo un ejemplo de un objeto. Miren, este objeto, esto está en Berlín. Es un museo y la fotografía es un avión que está intentando aterrizar en Tempelhof. Era el aeropuerto antiguo de Berlín después de recién terminada la guerra e inicios de la Guerra Fría. La ciudad quedó en territorio soviético, tenía solo una carretera que se comunicaba con el resto de territorios de los demás aliados, de los aliados occidentales, ¿no? Y esa carretera fue cortada. Como saben, este hecho estuvo a punto de provocar una tercera guerra mundial, puesto que la Unión Soviética de entonces se enfrentó a las potencias occidentales por Berlín. Los tanques estaban uno frente al otro y a ver quién daba el primer paso, porque nadie quería ser culpable de iniciar el conflicto, pero todos tenían muy presente que el conflicto era posible e inminente. El conflicto se evitó gracias a este aeropuerto. Decenas de pilotos, básicamente británicos y norteamericanos, abastecieron la ciudad durante, no sé si más de un año, mediante el primer gran puente aéreo de la historia, ¿no? Y la gente veía los aviones, primero aterrorizada, porque esos aviones
cada 10 o 12 aviones alguno sufría accidentes en la pista, ¿no? Porque era una pista muy mala y esos son cuatrimotores y por lo tanto era la supervivencia de los millones de ciudades de habitantes que habían quedado atrapados en una ciudad en ruinas y absolutamente bloqueada, ¿no? Y esos aviones les transportaban leche en polvo, queso, esos paquetes de ayuda que entonces mandaba Estados Unidos, ¿no? Aquí tienen ustedes una gran foto aérea de chavales subidos en la ruina de lo que fue su ciudad, mirando el avión que está intentando aterrizar y un bote de leche en polvo, ¿no? Es un objeto. Yo he visto gente llorar frente a este objeto. Porque hay que decir poca cosa para la gente que vivió ese periodo. Esa gente que ahora ya son ancianos, ¿no? Pero todavía cuando ven eso se emocionan, porque saben muy bien de qué les habla el objeto, ¿no? Bueno, si se aceptan las premisas que hemos visto anteriormente, enseñar con objetos, enseñar con restos, debería formar parte, debería ser lo habitual, ¿no? O sea, la historia la construimos con fuentes primarias, con objetos, con restos, con textos. Lo normal debería ser utilizar todo eso para enseñar la historia, ¿no? Por lo tanto, el laboratorio de ciencias sociales debería ser lo normal y el museo es nuestro laboratorio. Como el Museo de Ciencias Naturales es otro laboratorio para otros compañeros que enseñan otras cosas, ¿no? Por lo tanto, sería de una lógica aplastante que el museo fuese el instrumento, el laboratorio nuestro. No es un complemento. No es un complemento de la enseñanza del museo. Para determinadas materias, el museo debería ser el pivote sobre el que se apoyara, ¿no? Por lo tanto, por eso yo les voy a insistir en la didáctica del objeto y decirles que, en primer lugar, los objetos, ¿qué ventajas tienen? Pues fijan la imagen. La imagen, si se está relacionada con un concepto, fija en el concepto, ¿no? El objeto es un elemento de referencia siempre, ¿no? Si yo explico una historia y la explico con un objeto delante, cuando el que ha oído la historia vea el objeto le remitirá a la historia. Por eso es eficaz. Es eficaz si se une el objeto siempre con el concepto. Bueno, atrae la atención con más facilidad. Miren, aquí tienen objetos, un ordenador de la zona cero de Nueva York. Bueno, atrae, el objeto atrae, es su función. Por eso también ahí reside otra razón de su eficacia, ¿no? Bueno, los objetos nos permiten utilizar el método hipotético deductivo. Yo veo un objeto raro. ¿Qué es? ¿Por qué es así? Miren esos objetos que les he puesto yo aquí. Les he puesto un vaso de plástico. Ese vaso tiene un reborde. ¿Por qué lo tiene? Porque he de beber y le da más consistencia, pero se adapta al labio, ¿no? Entonces, miren qué vasijas tienen reborde. Pues las que tienen reborde servirían para beber, sin duda alguna. El método inductivo de los objetos, el que parte de un objeto y a partir de él pasamos, es decir, de lo concreto a lo abstracto, del elemento a lo general, ¿no? Bueno, y a partir de ese objeto, que es una vasija romana rota, yo puedo decir muchas cosas. Esa vasija se ha hecho a molde por fuera, torno por dentro. ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Y qué significa haberlo hecho eso a molde? Eso significa que es un producto industrial. Se hace a molde. Es industrial. ¿Por dónde se distribuía? Bueno, pues miren, desde Turquía hasta el norte de África, pasando por el extremo occidental de la península ibérica o Gran Bretaña o las Islas Canarias, que también hay algún fragmento. Es decir, es el método inductivo, ¿no?
Bueno, es un soporte de la imaginación. O sea, el objeto ayuda enseguida, nos facilita imaginar, pensar, ¿no? Ahí tienen eso es un maniquí de un museo italiano de Bolonia del siglo XVII. Es una anatomía que se va desmontando, ¿no? Es evidente que esto tiene una función, tuvo su función didáctica entonces y la puede tener ahora. Desde el punto de vista del aprendizaje, el docente puede utilizar los objetos de los museos como auténticos inclusores de la mente. Un inclusor es aquello que nuestra mente es como una red en la que desde pequeñito se van pegando cosas, ¿no? Se me van pegando cosas. Yo de pequeñito, qué sé yo, pues mi padre siempre tenía una moto y entonces aprendí antes a decir moto que papa, ¿no? O que papá, ¿no? Pues entonces la moto es un inclusor, y todo lo que cuando yo veo algo relacionado con la moto se me va llenando esa red, ¿no? Cuando más densa es la red, más cosas atrapa. Así funciona nuestra mente. Entonces hay unos elementos que son inclusores de la mente, que sirven para atrapar otras cosas, porque no aprendemos nada sobre el vacío, siempre aprendemos sobre lo que ya sabemos. Por lo tanto, claro, hay que empezar a saber algo, y esos son los inclusores. Los objetos son nuestros inclusores de la mente. Sin eso, las cosas no nos quedan fijadas. Cuando en una materia no tenemos inclusores, no aprendemos y decimos, es que a mí ese tema, es que yo no... Claro, es porque no tienes inclusores, no te los crearon. Hay que crearlos, y los objetos son muy eficaces en la creación de inclusores, ¿no? Bueno, ya les dije antes que era un soporte de la memoria, el objeto, ¿no? El objeto además es una fuente primaria material que contrasta con lo virtual. Vamos a ver, en una época en la que la virtualidad lo sustituye todo, en lo que yo no sé si una foto de una persona es una persona o es un retoque de ordenador, en el que yo tomo un vaso de naranja y no sé si es naranja o un derivado del petróleo. En una época en la que la virtualidad me sustituye la realidad, el museo es el reino de la realidad, de lo tangente, de lo concreto. Es una fuente primaria. Esta es nuestra fuerza. Nosotros no nos apoyamos en la virtualidad. No quiere decir que despreciemos la virtualidad, pero nuestra fuerza no reside aquí. Miren, esta bonita imagen no existe. No existe. Es una imagen virtual de un yacimiento arqueológico que estamos recreando nosotros. Pero esta imagen, esto no lo busquen, no existe, ¿no? Bien, en el museo hay lo original. Es eso lo que nos da fuerza, ¿no? Y vamos ya a concluir brevemente. Bueno, el patrimonio es un elemento imprescindible. Es imprescindible como elemento educativo. Piensen un poco cómo sería la humanidad si no existiéramos. A veces cuando uno se desespera en un museo y piensa que tiene la tentación de la inutilidad de su institución, pensad entonces qué sería de esa humanidad si no existiera todo eso, si alguien no hubiese hecho ese esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, el patrimonio nos sirve para mantener vivo todo eso. Un poco el patrimonio de cada pueblo es su reserva. De la misma forma que nosotros conservamos cosas, cada cual conservamos cosas de nuestro pasado y de nuestros padres y abuelos, ¿no? Conservamos cosas. Y hay cosas que las vamos dejando en el desván, ¿no? Esa foto que primero está en la cartera, luego se queda ya en un mueble, luego va subiendo en un armario y al final alguien pregunta, ¿quién es este? Y se va al desván, ¿no? Bueno, nosotros seleccionamos cosas, ¿no?
yo puedo conocer a las personas que me rodean viendo de los objetos que se rodean, viendo lo que tienen en casa. Pues los pueblos igual. Mirad lo que conservan y sabréis cómo son. Para eso servimos, ¿no? Para eso hay que educar con el patrimonio, ¿no? Y el patrimonio es el que nos indica el valor de la diferencia. Es el que no hay ningún patrimonio igual. El hecho de que no haya ningún patrimonio igual no significa, es decir, es lo que nos da valor, justamente la desigualdad, porque somos desiguales. Es decir, cada uno de nosotros es distinto, ¿no? Cada pueblo es distinto, cada pueblo tiene un patrimonio distinto y se caracteriza precisamente por ese patrimonio, ¿no? Por eso el patrimonio tiene que ser una base de la educación, ¿no? Ya finalmente, claro, si es característico de cada pueblo, yo les invito a pensar lo siguiente. Piensen ustedes, vamos a dar un pueblo que está al límite de la extinción, los inuit, los esquimales, ¿no? Bueno, quedan pocos, penetrados ya por las potentes industrias que intentan explotar los polos, ¿no? El Polo Norte en este caso. Bueno, vamos a ver, ellos llevan miles de años adaptados al Ártico. Lo que para nosotros es el color blanco, ellos tienen 20 o 30 palabras para designarlo. Ellos viven en un medio en el que nosotros, sin ayuda externa, no aguantamos ni media hora. Ellos sobreviven en ese medio. Cuando se los traslada a las ciudades, cuando se los vemos en Helsinki o en Oslo, bueno, están desubicados. Ese no es su mundo es el mundo blanco, ¿no? Bueno, miren, el día que muera el último, que desaparezca el último, ¿qué habrá ocurrido? Mucha gente pensará, pobrecitos. No, pobrecito de tú. Porque lo que ha desaparecido es una forma de sobrevivir en un medio en el que tú no puedes sobrevivir. Es una posibilidad de supervivencia que tenías tú y que ahora se acaba de perder. Es decir, no son pobrecitos ellos que desaparecen, pobrecitos de los que van quedando, porque vamos perdiendo posibilidades de sobrevivir en un planeta en el que a veces eso puede ser fundamental, ¿no? Para eso sirve el patrimonio y hay que educar en el patrimonio precisamente para eso, ¿no? Es una posibilidad más, cada cultura que conservamos es una posibilidad más de construir el mundo, ¿no? Y nada más. Intento leer. Él o la investigadora de un museo debe ser o debería ser guionista. Pregunta. ¿Ser guionista se aprende o es un don? Vamos a ver, nadie enseña lo que no sabe. Un guionista no puede ser alguien externo a un museo. Es decir, el guión debe salir del museo, inevitablemente. Te puede ayudar, alguien externo te puede ayudar, pero yo entiendo que si son los objetos, el que está en el museo tiene que tener muy claro cuál es la lección, qué es lo que yo quiero que la gente sepa o haga o piense, en qué quiero transformar al usuario cuando salga de ahí. Yo tengo que tener muy claro el objetivo y a partir de ello hacer el guión. Cuando el guión se encarga a un mercenario, o está muy bien instruido el mercenario o no suele ir muy bien. Evidentemente hay buenos mercenarios, pero también cobran. Sí, espacios patrimonio y arqueología. ¿Cómo se hace que los espacios patrimoniales que están al aire libre sean espacios de aprendizaje vivos? Vamos, el pasado no existe. Lo que nos queda del pasado son restos. Es decir, en el pasado hubo un gran happening, una gran fiesta, y no recogieron las basuras, las dejaron, ¿no?
Entonces nosotros intentamos deducir qué ocurrió a través de la basura que ahí aparece, ¿no? ¿Cómo pueden ser estos espacios vivos? Bueno, hay muchas fórmulas, ¿no? Hay muchas fórmulas. Si yo como arqueólogo me atrevo a proponer una hipótesis de cómo eran y cómo vivían, pues esa hipótesis la puedo dibujar. Es evidente que es más fácil que si el usuario la tiene que ir deduciendo. Y si la puedo reconstruir, es mucho mejor, ¿no? El mundo, en eso del patrimonio, se divide en dos. Hay una gran línea que parte el mundo en dos, en cuestión de patrimonio, ¿no? En Europa, yo creo que en América pasa por Río Grande la línea, norte y sur. En Europa pasa por el Canal de la Mancha, atraviesa Francia, por los Alpes y deja todo el sur también, y al norte lo separa. ¿Cuál es la diferencia en esa línea? Pues miren, en el norte, in situ, reconstruyen los yacimientos arqueológicos. Los reconstruyen. Vayan a Austria, vayan a Alemania, vayan a Suecia, vayan a Noruega, reconstruyen. En el sur lo tenemos prohibido, por norma. Esa es la línea. Por lo tanto, ¿cómo se puede transformar en un elemento vivo? Bueno, esta es una fórmula. No es la única, ni necesariamente es la buena, ¿no? Pero esa es la única. Pensar que detrás de cada objeto hay siempre personas y hacer revivir a esas personas. Y entonces hay 1000 fórmulas, desde teatralizar, visitas teatralizadas, ustedes tienen algunas de buenas en Santiago. ¿Qué rol juega la emoción en relación con la enseñanza de los contenidos de los procedimientos? Bueno, la emoción es fundamental, pero depende en qué tema, ¿no? Es decir, en los temas en los cuales son vivenciales, la emoción es fundamental. Sin emoción no construyes el guión bien construido. La emoción en física no sé dónde está. Puede que sí, pero yo no sabría ahora buscarla, ¿no? Es decir, el guión que es posible revivir, que te hace revivir, el que crea emoción, es evidente que es el que siempre queda, porque las emociones suelen durar muchísimo más, perduran, ¿no? Sí, es fundamental, pero también es muy difícil emocionar, porque la emoción es muy subjetiva. Yo me emociono ante las gafas de Salvador Allende, esa gafa rota que hay, ustedes tienen una exposición, bueno, en el Museo Nacional, ¿no? Sí, pero he de saber qué hay detrás de esas gafas, si no, no me emocionan. Dice, en el caso de los museos históricos es especialmente compleja la decisión entre un guión que opta por la narración cronológica y optar por poner primero por aquello que es más cercano a los visitantes y cómo conjugar estos dos desafíos. Sí, es complicado. Nosotros tenemos un libro publicado con un colega sobre los museos de historia. Vamos a ver, el tiempo es lo más difícil de descodificar para los que no son historiadores, ¿no? Es decir, un poco para la inmensa mayoría de los humanos, Julio César y Julián Cerezas son lo mismo, están en el mismo nivel. Entonces, claro, cuando tú ordenas cronológicamente, que es la fórmula como la historia trabaja, eso no necesariamente significa que el usuario tenga un descodificador. En cambio, cuando ordenas temáticamente es más fácil. Es decir, yo puedo hacer una historia del Imperio Romano y empezarles por arriba y terminar por abajo con la lista de periodos y emperadores. No será eficaz. Solo será eficaz para los que ya lo saben. Ahora, yo puedo empezarles y decir, mire, ¿qué comían? ¿Cómo comían? La medicina. ¿Operaban? ¿Tenían anestesia? Y eso va a ser más fácil. Claro que entonces también podré decir, mire, al principio no tenían anestesia, pues después sí. Al principio operaban, pero
Eso sí, podemos hacerlo, ¿no? Por tanto, hay que buscar, no hay que prescindir nunca de la cronología en un museo de historia, pero basar el guión en la cronología es peligroso. Es peligroso desde el punto de vista didáctico, porque la mayoría no lo entienden. Y además es aburrido para ellos. Resulta muy aburrido, excepto, insisto, si se sabe, si uno es conocedor de la historia. Entonces, evidentemente, el museo cronológico no le ofrece ningún problema, pero es un porcentaje muy bajo de la población. Un guión es lo mismo que una curatoría. Yo no sé lo que entienden ustedes por curatoría acá. Un comisariado, no. Yo no entiendo que sea lo mismo. Lo que ocurre es que a veces el comisario sí que es el que da las pautas para el guión, pero no necesariamente, porque el guión es un poco trazar qué es lo que... Es decir, trazar los objetivos. Es como si me dijeran el director de cine y el guionista, ¿no? El comisario sería el director para mí, ¿no? El curador sería el director, el que lleva la producción. En cambio, el guionista es otro. Lo que ocurre es que a veces el director es guionista a la vez, ¿no? No sabría distinguir, ¿no? En todo caso, yo los guiones que he visto, que me parecen que son los más eficaces, son aquellos que parten del personal del museo, pero ayudado por los visitantes. Los visitantes tienen muchas ideas sobre guiones, a veces. Yo lo he visto en museos, hay un museo en Colonia, el segundo museo de pintura de Alemania, Wallraff, que el guión se recopila entre los usuarios y lo explican ellos, y es interesantísimo las ideas que los usuarios dan sobre el guión, porque claro, cada usuario ve un cuadro según su visión particular, pero les pongo un ejemplo, ¿no? Si yo me dedico a recoger basura, cuando veo un cuadro de una ciudad, lo que me fijo es si las calles están limpias o sucias. Si soy tejedor o he manejado una máquina de ferrocarril y hay una pintura histórica, digo, no, esto está mal hecho porque esta pieza está de otro lado, etcétera, etcétera. Es decir, los usuarios son muy sabios porque son muchos. Y nosotros somos solos. El guión hay que hacerlo con ellos si es posible, ¿no? Claro que habrá que elegir, pero entiendo que los guiones es la tarea más compleja y más apasionante. Crear el guión, ¿no? Luego vendrá otra, que es cómo materializar ese guión, ¿no? De hecho, que hay una pregunta que habla sobre las comunidades, cómo se integran a la construcción de seguridad. ¿No debe ser ello? ¿En qué medida es posible integrar las motivaciones e inquietudes de una comunidad cultural al museo? ¿No debería ser la comunidad misma la propia guionista de su historia? ¿Podría, por tanto, establecerse... Sí, es esto mismo. Es decir, no siempre es eso posible de esa forma, pero siempre que sea posible será mejor. Pero no siempre es posible. Es decir, a veces el museo parte de unos objetos que son un legado, que vienen de una colección. La comunidad el museo es algo exógeno a ella, entonces poco tiene que decir, solo puede hablar por la emoción que le causa, lo que le parece. Y eso vale tanto para cuando decimos que algo es bonito que es feo, ¿no? A veces la gente dice, pues no me gusta. Pues bueno, eso es importante, no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? ¿No? Esa experiencia es apasionante, ¿no? ¿Por qué? Yo eso lo he hecho alguna vez. Llegar a una sesión con un ramo de flores desordenado y darle a alguien, mire, traigo flores, lo quiere poner bien, lo ponen bien, ponen el ramo bien, ¿no? Entonces, muy bien, me gusta. Entonces, ¿y por qué ha puesto ese clavel aquí? Y dice, bueno, porque lo quiero equilibrar y tal. Y este aquí, pero cuando le haces 5 preguntas, aquella persona tiene ganas de, decir, oiga, mire, lo he puesto así y ya basta, ¿no? Ya está. A veces eso ocurre. ¿Cómo? Es decir, no sabemos el porqué. No sabemos el porqué. Nos gusta y no sabemos el porqué. O no nos gusta y no sabemos el porqué. Ese ejercicio con las comunidades locales es muy útil. Estamos en el tiempo, quedan algunas preguntas. Son varias. Yo creo que los invito al café para que se acerquen.
Hay varias preguntas que están aquí que quedaron y que también están bien buenas, pero en razón del tiempo no vamos a extender. A continuación va a venir un café, así que va a ser el momento para acercarnos a conversar y plantear algunas dudas también. Muchas gracias.